Muy bien, pues ya están viendo mi pantalla, espero. Sí, se ve perfecto. Sí, muy bien. Ujú. Pues como les decía, empezamos esto del, Los de los salmos. salmos. Es que estaba subiendo. Esto del poder de los salmos es algo que si lo podemos aplicar en la vida diaria, nos va a dar muchas herramientas para poder trabajar con nuestro entorno, con nosotros mismos y también a veces nos ayuda a ayudar a los demás. Pero generalmente yo siempre les recomiendo esto de la metafísica, es estar trabajando con uno mismo, porque de nada sirve que le estemos arreglando la vida a otras personas, porque a lo mejor ellas, su trabajo o su espacio de vida o su lección de vida no la necesitan y se las queremos cambiar. Entonces, todos podemos cambiar nuestra lección de vida, es decir, nuestro destino, siempre y cuando nosotros queramos. Es decir, yo puedo querer cambiar mi destino, pero no puedo cambiarle el destino a mis tíos, a mis hermanos, a mis hermanos. No puedo, porque cada quien tiene que venir a trabajar lo suyo. Entonces, esto de los salmos es utilizar la magia a tu favor. ¿Pero qué es la magia? Pues es la física cuántica que nosotros conocemos ya como ciencia. Es decir, la física cuántica nos dice que las energías están ahí y cuando tú empiezas a aprender a observarlas y a manejarlas, empiezan a trabajar a tu favor. Eso ya se está haciendo, pues, muy conocido dentro de todo esto de la metafísica. Y entonces, pues la magia realmente es eso, la magia es la física cuántica, es lo que siempre hemos hablado ya. Muy bien, pero antes vamos a hacer una pequeñísima y breve historia de todo esto de cómo empiezan los salmos. Obviamente tenemos que saber de dónde vienen. Y a lo mejor mucha gente que no es de la religión católica, puede ser, haber musulmanes o hindús o chinos, ¿no? Los salmos son parte esencial de la Biblia. De ahí vienen. Biblias. Los salmos, a pesar de que son unos mantras muy poderosos, normalmente no los usamos. Y en las iglesias o en las misas siempre se hace un salmo y se repite. No sé si se han dado cuenta, en las Eucaristías, en las misas, siempre lo hacen. ¿Por qué? Porque saben y conocen el poder de los salmos. Pero aquí la idea no es darle un toque religioso, sino un toque científico, de tal manera que nosotros usemos esto de los salmos a nuestro favor. Bueno, primero provienen de la Biblia, ahí es donde están. Y tenemos que saber que esto de los salmos es cábala. La cábala, ya le hemos hablado, hemos dado pláticas de eso, pero a lo mejor y tal vez podemos las siguientes semanas hablar un poquito más de lo que es cábala para que la gente lo conozca y sepa que también es una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? Porque la palabra de cábala proviene de kibal, o de kibel, que quiere decir recibir, es decir, alguien la trajo, ¿sí? Y se dice que eso de la cábala se le dio de generación en generación hasta llegar a los reyes David y Salomón. Y ellos, David y Salomón, empezaron a crear los salmos. Entonces, por algo se llama Salomón, ¿verdad? Entonces, ellos es que dicen, cuenta la historia que a Salomón y al rey David, la iniciación se la dieron, además de la tradición de estar recibiendo la cábala por generación, hubo ángeles directos que le dieron pues a Salomón le dieron esa,
esa ayuda de sabiduría especial que él, que él se reflejó, ¿verdad? Dice que la leyenda muestra que Salomón aprendió la magia con un ángel que le transmitió toda su sabiduría. Eso es lo que habla la historia precisamente de los salmos. Pero esto de los salmos, que tenemos que entender quién fue Salomón, ¿verdad? Para ese rey. Salomón fue el tercero y último soberano bíblico del reino unificado de Israel, y en la literatura judía e islámica posteriormente se destaca como el más sabio de los sabios, porque él lo que pidió a Dios, él pidió sabiduría. Y obviamente así fue reconocido como el sabio de los sabios, siendo él reconocido en la historia y en la literatura como el constructor del templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Y si ustedes conocen el templo de Salomón o si alguien ha conocido lo que es los masones, pues sabrán que hay muchas cosas muy importantes en ese templo que simbólicos que también te ayudan precisamente a manejar esa magia, ¿no? Les digo que son cosas que tenemos que conocer para saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y obviamente con la reputación de él, se le atribuyen escritos como los Proverbios, el Cantar de los Cantares, Eclesiásticos, Sabiduría, aparte de los posteriores salmos y las odas de Salomón, aunque diversos especialistas determinaron que esos escritos fueron después de él, desde hace muchos siglos. Pero sí a él cantares, los salmos eclesiásticos, se supone que él los escribió. Se los comento porque tenemos que saber exactamente de dónde proviene y por qué tiene tanta fuerza. Y obviamente tenemos que hacerlo que tenga esa fuerza nosotros, ¿no? El nombre de la divinidad es que, como todos saben, cuando Moisés estuvo en ese cerro y que le preguntó a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te reconozco? Y dijo, Dios, yo soy el que soy. Esa es la palabra que se han conocido, si han estado aquí en este grupo, pues sabemos que la palabra yo soy tiene una fuerza enorme porque determina al subconsciente, le determina lo que realmente quieres hacer. Es decir, si tú aplicas el yo soy y lo siguiente, lo que digas, automáticamente va a llegar a tu psique. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando dices yo soy, que hay que decir las cosas buenas, no las cosas positivas. Hay veces que uno se equivoca y se dice muchas cosas y dice, ¿cómo soy? Yo soy X, y eso le llega, pero esa es otra plática, ¿no? Se ha sabido que Moisés recibió obviamente las tablas de la ley de Dios, pero además le dio ciertas leyes verbales de la Cábala y esas claves durante 40 años que estuvo en el Sinaí, le explicó a Dios y le confió muchas de las doctrinas que él le daba a los hombres, ¿sí? Y una de las cosas, cuando le dijo yo soy el que soy, le dijo todos los nombres santos de Dios y de los ángeles, que estos nombres de Dios y de estos ángeles se aplican o que se deben de aplicar para el beneficio de la humanidad. Pero porque Dios, la divinidad, el universo, como nosotros lo conozcamos, tiene muchos nombres. Y no es porque alguien diga mi Dios es el mejor y mi otro Dios es el mejor, es el mismo, nada más que tiene varios nombres. Y la idea es, mucha gente se fanatiza y dice que su Dios es mejor que el otro Dios y ahí empiezan las guerras. Pero sorpresa, es el mismo, ¿sí? Pero bueno, le dio a Moisés ese conocimiento y ese conocimiento él lo trajo durante todos esos años que estuvo ahí y le dijo los nombres de Dios y le dio el conocimiento para el beneficio de la humanidad. El detalle está en que como se ha desvirtuado esto de la cábala,
esto de la información, porque caen en manos de fanatismos peligrosos que les empiezan a pelear por cuál Dios es el mejor, o mi religión es la mejor, y tu religión no sirve, y tu religión no te exige, o tu religión es, etcétera, etcétera. Entonces, se fue desvirtuando y esos conocimientos se fueron guardando y nada más se les daba a las personas que ya tenían un conocimiento más o menos estable, pero hoy como es esta era de 1948 para acá, es la era del saber, entonces todo conocimiento tiene que salir a la luz y todo el conocimiento se le tiene que mostrar a toda la gente. Aquí el detalle es que con el conocimiento que se te da, ¿qué vas a hacer? Porque ya el conocimiento no va a estar guardado, ¿ok? Entonces, las doctrinas que Dios le dio a Moisés fue, fue el nombre de que se denominó la Cábala, y de ahí empezó a generarse ese nombre de la Cábala y se empezó a desvirtuar porque hay varios nombres de Cábala. Y esta solamente se transmitió a Josué y a los sumos sacerdotes. Y así se fue transmitiendo de boca en boca hasta nuestros días. Esto de la Cábala es algo bien importante. Bueno, entonces también sabemos que el Torah, la Génesis en la Biblia, del Antiguo Testamento, están los nombres del Altísimo, de los ángeles, y además de los misterios que el hombre puede aprovechar, pero por la misma que les decía yo aquí le puse maldad, pero realmente es el fanatismo, se ha mantenido oculto por el fanatismo de la gente, porque por ese fanatismo cometemos en el nombre de Dios muchas atrocidades. Entonces, por eso fue oculto a la mayoría del género humano. Pero como les decía, hoy se tiene que abrir todo este conocimiento, se tiene que abrir a toda la humanidad. Y obviamente hay escuelas y hay cámaras secretas que esa información que se genera, pues se revoluciona dentro de esas cámaras, ¿no? Aquí en la institución, en la SOA, que es una institución de servicio social, cultural, se dan hay esas cámaras secretas en donde ahí puedes revolucionar con el conocimiento precisamente herramientas. Pero obviamente a esas cámaras solamente se puede entrar gente que ya haya trabajado por lo menos 7 u 8 años esto del trabajo de la mente, del carácter, de las emociones, obviamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos que entender que esto de los salmos es sabiduría. Los cabalísticas decían, el que viva día a día unido a Dios, al universo, a la energía suprema, la mente suprema, como usted le llame o como usted lo sienta, el que viva día a día unido a Dios, el que merezca unir su alma a Él y el que desee vivir en comunión con Él, debe rezar los salmos. Pero eso de rezar los salmos, si ayer, la semana pasada o antepasada, hablamos sobre rezar es repetir, ¿se acuerdan? Si a los que estuvieron sobre la oración científica. Entonces, si tú la quieres hacer, tienes que orar los salmos. ¿Y cómo se oran los salmos? Cuando tú conoces el funcionamiento y sabes las oraciones secretas y el nombre secreto del Dios y del ángel que está manejando precisamente ese salmo. Eso es la oración, porque repetir, pues también, y también funciona, ¿eh? No está mal. El repetir los salmos, si usted quiere de veras cambios, todos los días rece un salmo, todos los días, y verá cómo cambia su vida, su entorno y usted misma, usted mismo. Pero nosotros tenemos, como metafísicos, tenemos que entender, quitar del lado religioso, tomar la parte espiritual de la religión y tomar la parte científica y unirlas y mezclarlas y se genera
la metafísica, ¿sí? Es la forma para ahora sí orar esos salmos. Con la buena utilización de los salmos podemos obtener la gracia de Dios y podemos promover nuestro propio bien, porque todo lo que hagas tú hacia los demás se regresa 70 veces 7. Entonces, si tú haces un bien, obviamente se te va a regresar 70 veces 7. Eso es lo más lógico. Eso es lo que ha funcionado siempre. En muchos libros se comprueba que está permitido la utilización y las palabras de la Sagrada Biblia, pero ¿para qué? Para curar enfermedades, sufrimientos, peligros, para desterrar espíritus, para la melancolía, para defender al inocente, para apresar al ladrón. En la Biblia están. El problema es que no lo sabemos usar o para qué sirven. Pero los salmos te ayudan a eso, a curar enfermedades, sufrimientos emocionales, sufrimientos físicos, peligros. Y a algunos gente la usa hasta para desterrar espíritus, ¿no? Y otros hasta para obtener riquezas o buena fortuna o bienestar. Los salmos para eso son, para eso te ayudan. Y no me crean a mí, háganlo, prueben y utilicen los salmos día a día. Y van a ver que al cabo de un año, sin darse cuenta, va a cambiar su ambiente. Ustedes mismos ya no van a ser los mismos. Y no me crea, hágalo 3 meses y me dice lo que quiera, aquí voy a estar siempre. Sí, bueno, no siempre, ¿eh? Tengo que morirme algún día. Bueno, entonces, ¿cuál es el uso y los libros que tenemos que hacer para los salmos? Cada salmo, cada uno tiene acompañado de una oración y una oración apropiada o correcta para ese salmo. Y obviamente se debe orar ese salmo y posteriormente la oración, teniéndole en mente los nombres santos, al mismo tiempo la finalidad que perseguimos. Es decir, ese salmo tiene su nombre de Dios, el nombre de Dios y el nombre del ángel, ¿sí? Tiene que rezarlo. Pero hay una oración que tenemos que decir para ese salmo, ¿sí? Con los nombres santos de Dios que les decía. Y obviamente siempre pensando en la intención, porque cuando usted tiene una intención y hace una oración, estoy casi seguro que se cumple lo que usted está pidiendo, siempre y cuando quepa en su mente, como siempre les digo yo aquí. Si las cosas que ustedes necesitan, ustedes quieren, cabe en su mente, ya la hizo, pero realmente que quepa. Porque dice, ay, Carlos, es que yo quiero $2 millones. Si no sabes cuántos son $100,000, menos vas a decir, ¿se me explicó? Pero si cabe en su mente esos 2 millones, ya la hizo. O, "Ah, es que me quiero sacar la lotería, es que quiero ser, sí, pero ¿realmente crees que te la puedas sacar? ¿Realmente está en tu mente para que pueda entrar al corazón? Porque todo lo que entra en la mente va a entrar al corazón. Pero si no entra a la mente, si no taladras el subconsciente, es decir, no entra directamente a la mente, no a la superficial, no a la consciente, porque la consciente es lo que vemos, entonces sí se cumple. Pero este salmo, cada salmo tiene esa fórmula, ¿no? Usted puede utilizar cualquier libro de la Biblia, ¿eh? O sea, es más, puede tomar una Biblia y ahí, o en el Torah, y ahí lo puede ver. Los números de los salmos es del 1 al 9, pero la numeración es la misma a partir del salmo número 9 y se divide esta numeración. Ahorita les voy a explicar. Y les explico esto, pero sé que la mayoría usamos la Biblia, ¿no? La Biblia, porque en la Biblia no del Torah, sino la Biblia normal que tenga el Nuevo Testamento, tiene hasta 147 y el hebreo 148, 149, 50. Es decir, cuentan del 1 hasta el 150
en los salmos de la Biblia, y ahorita se los voy a explicar por qué es importante esto de los números. En la Biblia, si usted abre ahorita, la tiene ahí a su mano, el, hay un, hay un capítulo, el más cortito de toda la Biblia. ¿Cuál creen que es? Pues es el Salmo 117. Es el más cortito de toda la Biblia, ¿eh? ¿Y saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El 119, ¿sí? ¿Y qué creen? El Salmo, que es el del centro de la Biblia, es el 118. Es el capítulo central de la Biblia, ¿sí? Y nos vamos más allá. La Biblia tiene 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Y el versículo central, el del mero centro, si ustedes dividen así, el 8 dice, más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Es decir, la Biblia la tenemos que ver como un libro, no quiero que se vea la Biblia como un libro religioso, sino como un libro de sabiduría, porque es un libro sagrado. El problema es que nos hemos utilizado inclusive la Biblia como arma, porque hay personas que se saben la Biblia, pero sí, casi de memoria. Pero el detalle aquí no es saberse la Biblia de memoria, sino qué aplicas. Porque el que tengamos en la mente todos los versículos de la Biblia está bien, no es malo. Ese es conocimiento, pero la sabiduría es cuando ya sabes, has vivido esas experiencias que estás leyendo, ¿sí? Es decir, la congruencia, lo que estás hablando con lo que estás haciendo y lo más importante, con lo que estás sintiendo. Porque si hablas Dios. cosas que no las sientes, son vanas, ¿sí? Y hablas cosas que no haces, es incongruencia, ¿ok? Muy bien, entonces, basándonos en esto, el contenido de los salmos es mágico. ¿Y por qué? Pues porque con el tiempo, esto de la magia que antes, bueno, siempre lo han tenido, pero la hemos perdido. Con el tiempo se nos ha olvidado y hemos visto tantas cosas desagradables de la gente religiosa que mucha gente se sale de las religiones y buscan otras. Si se dan cuenta, de la religión católica se dividió y lo hizo una persona. Y se dividieron en dos, la católica y hasta se les llamó protestantes, no sé por qué, pero se les llamó así, porque protestaban obviamente de la religión, pero de las mismas, estas personas se dividió y así, a alguien no le gustó cómo daba y formó una iglesia, a alguien no le gustó y formó otra iglesia, aquí no le gustó una católica y formaron otro tipo de catolicismo y así lo han hecho. Por eso mucha gente, cuando hablamos de algo religioso, automáticamente dice, no, esto es lo mismo. No, aquí estamos hablando de ciencia. Y tenemos y quiero decirle, ninguno de las personas está mal, ¿eh? Ninguna religión está mal, ninguna. Porque en cada una de las religiones están las personas de acuerdo al estado de conciencia. ¿Sí me explico? O sea, y no es malo, nada es malo. Al contrario, cuando encuentras el camino metafísico, te das cuenta de lo poderoso que es tu religión. El problema es que no nos fanaticemos y ensuciemos lo que es algo espiritual, porque religión es religar, acuérdense, y la religa es cuando es la unión de personas,
pero aquí estamos hablando de la espiritualidad. Y obviamente a la espiritualidad le metemos ciencia, y ahí es donde se hace, como les decía recién, la metafísica. Ok, entonces, esto de la Biblia, que es un libro sagrado, tiene mucha magia, pero como les decía recién, hay gente que la ha ensuciado, han hecho cosas en el nombre de Dios, si hay guerras, en el nombre de Dios se pelean, porque Alá es mejor que Dios, que Jehová, y eso está generando guerras completas. Entonces mucha gente dice, no, espérame, eso no, mejor me conecto universalmente. Pero la verdad, nada es malo, todo está bien. Por eso entonces les decía, los salmos, ahí hay magia que vamos a hacer ahorita. Y con las cosas que han pasado, que vamos desmereciendo, demeritando los libros antiguos de conocimiento, por eso la gente se va alejando. Pero aquí lo importante es que no se alejen de la divinidad, del ser superior, de la divinidad, de Dios, del universo, de la mente universal, como ustedes le llamen. La idea es enfocarnos precisamente a no perdernos ese camino, ¿no? Pero como les decía recién, en 1948 entró la era del saber y la era de oro se aproxima. Ahorita es la era del saber, pero cuando se entra a Capricornio, se supone que vamos a estar en la era de oro y se supone que el mundo, el planeta Tierra, junto con su gente, tiene que cambiar la vibración. Y el maestro Estrada lo decía, ¿verdad? El maestro también de la Ferrier. Si el 98% de las personas nos volvemos vegetarianas, es decir, que ya no comamos carne, la vibración del planeta aumenta. ¿Sí? Pero nos falta, no se preocupe, nos faltan más de más de 1000 años, así es que empezamos, apenas llevamos 71 años de la era de Acuarios, de la nueva era, entonces todavía nos falta tiempo para ir creciendo como humanidad, ¿no? Pero tenemos que irnos preparando, ¿sí? Entonces, esto de los salmos, ya entrando a materia, los salmos los pueden usar como encantamientos, decretos, hechizos. Depende del mago metafísico o brujo, porque acuérdense que hay niveles, desde, desde hechicero, brujo, mago, sacerdotisas, o sea, chamanes, es decir, el grado de los encantamientos que hagas depende de la persona, del grado de conciencia de las personas, ¿no? Y depende mucho de las personas que lo quieran ejecutar. Entonces, en unos se escribe, obvio, en diferentes papeles, pergaminos, pieles de animales o simplemente se decreta. En algunos tipos de salmos. Hay salmos en donde los tienes que escribir en alguna parte, otros los puedes en pergaminos, otros los puedes nada más decretar. Aquí lo que vamos a ver van a ser algunos que son de decretos que tenemos que ir viendo, pero va a haber otros que sí van a necesitar escribirlos en alguna parte, ¿va? Depende del servicio que quieras recibir. Acuérdense que nuestros ángeles, arcángeles, son nuestros servidores, pero no nuestros sirvientes. Eso que quede bien claro. El caso de servir, o sea, ser servidor, no es lo mismo que ser un sirviente. Nos sirven para que nos ayudemos a nosotros mismos a elevar la conciencia. Es decir, nos ayudan para convertirnos en seres como ellos, en seres servidores. ¿Sí? Muy bien. También se dividen en varios bloques y se pueden estudiar de diferentes maneras. O se puede estudiar en orden numérico. Yo, como les decía recién, no, usted no quiere hacer esto más largo, empiécelo a leer el primer salmo hasta el 150. Todos los días uno. Es bien fácil.
Y va a ver cuando ya lleve los 150, que va más o menos a medio año, va a ver el cambio que va a pasar en su entorno. ¿Sí? Bueno, pasándonos a estos, siempre, siempre tengo que dar una advertencia, ¿verdad? Porque los encantamientos, hechizos, todos tienen una advertencia. Y generalmente uno se enfoca a las cosas que puedes hacer, pero te olvidas las advertencias. Porque hay gente que puedes hacer cambios notorios en tu ambiente, en ti misma, en ti mismo, y lo utilizan para algo negativo. Entonces, claro, como todo, hay unas advertencias. Sí, primero, antes de empezar, cuando usted esté leyendo Salmos, tiene que preparar el ambiente. Obviamente, si quiere mejorar los resultados, ¿verdad? Es quemar incienso. ¿Y por qué? Porque el incienso representa el aire y el aire es la mente. Cuando uno está en una meditación con un incienso, su mente se abre, se expande. Para eso es. No crean que para que vuela bonito o no. Simplemente es para que usted visualice ese elemento que está en usted, que es, obviamente, el aire representa la mente. ¿Sí? Y si quieren mejorar aún más esto de los rezos, mejor decrete en lugar de repetir y aplique la ley que ya hemos hablado, que aquí la puse, la ley 2 y la 3 de la prosperidad, que aplica para todo, y la base es la oración científica, que obviamente la vimos la semana pasada. Y obviamente esto aplica completamente, ¿sí? Si usted quiere de veras que le funcione mejor, hay que decretar en lugar de rezar, ¿verdad? Y para los encantamientos, se tiene que preparar un lugar con las instrucciones que nos va a ir dando o que les vamos a dar y que se establece, obviamente, como la comunión con Dios, ¿no? Esos son los encantamientos. Y para las personas, revise bien para qué quieren hacer el salmo y su costo. Su costo no quiere decir con dinero, sino costo emocional, porque siempre tenemos que saber que las advertencias van al final de los encantamientos. Revisen la acción, el resultado que desean antes de hacer encantamientos. Un ejemplo, como les decía recién, una señora, y eso es real, lo leí en un libro de un sacerdote precisamente, un sacerdote metafísico, que decía, la señora quería tener el dinero suficiente para que su hija terminara una carrera. Hizo el decreto, y le funcionó, pero el dinero fue del seguro de vida de su esposo. Su esposo murió. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque sí le llegaron, sí le llegan las cosas, pero ¿a qué costo? Entonces tenemos que saber decretar, ¿sí? Decretar esos encantamientos. Y obviamente, acerca de lo del libro, es que cualquier humano puede entrar al campo de la cábala y puede adquirir los conocimientos y beneficios sin entender ni hablar la lengua hebrea. Eso es algo que es claro. Porque la cábala también se maneja en la lengua nativa de las personas. Solo los nombres santos de Dios y de los ángeles no se deben pronunciar el nombre o solo bajo el riesgo y bajo su riesgo, porque necesitamos los nombres de Dios y los ángeles, tenemos que repetirlos y grabarlos en la mente con el idioma original, ¿sí? O pueden grabarlo en la mente o decirlo mentalmente y así poder enviar ese resultado. Muy bien. Tenemos varios salmos, ¿verdad? Varios salmos que pueden ser salmos para curar mujeres en cinta, peligros en el mar, tener buena suerte, casos de la corte, para curar enfermedades, para librarse de los espíritus malignos y para vencer el miedo a la persecución.
O sea, hay salmos para todos, para todo tipo, hasta peligro de ser encarcelado, peligros en el mar, etcétera. Es decir, hay salmos para todo tipo. Yo los dividí en varios bloques, los dividí en otros bloques, los dividí en la salud, yo los dividí en la salud, los dividí en, los dividí también otros en la prosperidad y lo dividimos en las ayudas judiciales, etcétera. Entonces, para esto, son puros ejemplos. Salmo 1 es para la salud, el Salmo 3 también, el Salmo 6 y el Salmo 9. Así como estos, estamos diciendo, son ejemplos para la salud. Y así sucesivamente. La siguiente semana estaremos viendo si ustedes quieren ver en particular los salmos de los diferentes bloques para ver salmos de salud, salmos de prosperidad, salmos para tener suerte, salmos para tener ayudas principales, etcétera, etcétera. Muy bien. Si alguien tiene una duda, una pregunta, termino de, termino de compartir y si hay alguna duda,